Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpen, no me he dado cuenta que no tenía el micrófono encendido. Ya vamos a comenzar, solo estamos dando un par de minutos más para que más personas se incorporen. Buenas noches, Heidi. Por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe solo con una pregunta. Disculpe, las diapositivas, ¿ya no las compartió Lick o no las va a compartir? Sí, la voy a compartir. Todavía no, porque llevamos pocos temas, pero la semana que ya llevemos más temas, les voy a compartir la diapositiva. Gracias, Lick. Un gusto. Ya vamos a comenzar. Demos un par de minutos más, porque todavía tenemos menos de 20 personas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ya tenemos 20 personas en la clase. Creo que con respecto a quienes vinieron temprano podemos empezar ya. El día de hoy vamos a ver un tema muy simple, muy sencillo, pero muy importante también, como que lo son los principios lógicos supremos, ¿verdad? Antes de entrar al tema, no he revisado si ya me mandaron los exámenes. Aprovechemos para revisar. En este caso, si ya me mandaron el trabajo, vamos a ver, en el Classroom, porque tenían hasta ayer para enviarlo, y aparece, vamos a ver. Ajá, vamos a ver. Aquí aparece que ya lo enviaron, 33 personas entregaron su examen. 13 personas no lo entregaron, solo se asignaron la tarea.
Pero bueno, nosotros ya dimos la posibilidad de que lo mandaran, ¿verdad? Y ojalá lo haya mandado quienes están interesados en, como les digo, tener su punteo o mejorar su punteo en esta prueba. Entonces ya tengo aquí y ya lo voy a componer. Espero que mañana mismo voy a componer las notas y ya le suman 5 puntos, ¿verdad? Si están bien contestados los exámenes, se le suman 5 puntos a su tarea. La idea es que no me vayan a dejar tanto en la clase, ¿verdad? Y para el segundo parcial, pues tenemos un trabajo que va a valer 10 puntos. Entonces su examen va a valer 30 puntos y su trabajo 10 puntos. Esperemos que en este caso vayamos a tener una mejor nota en el examen, pero ya por lo menos van a tener esa base del trabajo y vamos a tener igual un repaso antes del examen, como habíamos platicado. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema. Sí, Sara, por favor. Sara había levantado la mano, pero no hay ninguna pregunta. Bueno, como les decía, vamos a platicar hoy de los principios jurídicos fundamentales. Estos principios jurídicos fundamentales o principios lógicos supremos, que se llaman así, surgen desde hace más de 2000 años ya, cuando empieza a trabajarse en forma sistemática la lógica jurídica por parte de Aristóteles. Aristóteles es el que plantea los tres primeros principios lógicos supremos, y el de razón suficiente lo plantea otro filósofo llamado Leibniz. Entonces, los principios lógicos supremos son principios de lógica formal, pero también tienen una aplicación al derecho, como lo vamos a ver. Los principios lógicos supremos son el de ley, el principio de identidad, el de contradicción, el de tercero excluido y el de razón suficiente. Cuando se infringen las leyes o principios de la lógica, el pensamiento pierde su rigor y su precisión y se vuelve incoherente y contradictorio, ¿verdad? Por eso se crean estos principios lógicos supremos para estructurar bien el pensamiento. Y como vamos a ver, tienen aplicaciones en la práctica y también en el derecho. El primero de ellos es el principio de identidad. El principio de identidad dice: el juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero. Es decir, si estamos definiendo al objeto, estamos diciendo las características principales de este objeto y conforme estas son, entonces es un juicio verdadero. Porque todo pensamiento enunciado es idéntico a sí mismo si su extensión permanece invariable. Si decimos un vegetal es un vegetal, el vegetal siempre va a ser un vegetal. A, es verdadero. Igual, si definimos a un estudiante como una persona que recibe clases, es verdadero. Si decimos que la Luna es el satélite natural de la Tierra, es verdadero, porque en este principio estamos identificando a un objeto consigo mismo, ¿verdad? Entonces, si decimos que una persona que recibe clases es un estudiante, está verdadero este enunciado, porque estamos afirmando realmente la identidad, o estamos identificando a una persona que se llama estudiante. Pero claro, hay que tener cuidado cuando aplicamos el principio de identidad. ¿Por qué? Porque el principio de identidad puede contradecirse o no ser válido si no explicamos claramente el concepto. Por ejemplo, un juicio que dijera: el poder corrompe, el conocimiento es poder, por lo tanto el conocimiento corrompe. En realidad aquí hay un problema de principio de identidad, porque el enunciado conocimiento y el enunciado poder no son exactamente los mismos, ¿verdad? El conocimiento es una forma de poder, pero cuando nos referimos al poder que corrompe, es más que todo el poder político, ¿verdad? Entonces, aunque el conocimiento es poder realmente,
no es el poder al cual nos estamos haciendo referencia, sino que es otro poder. Entonces no podemos afirmar que el conocimiento corrompe, ¿verdad? Porque no es exactamente igual poder y conocimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando afirmamos algo, porque no necesariamente esa afirmación es idéntica. ¿Por qué? Porque el principio es que P es igual a P. Si P, entonces P. Sí y solo si es P, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy definiendo algo, estoy identificando algo, tengo que estar seguro de que esa identificación es la adecuada. Por ejemplo, si yo les digo, todos los estudiantes son los que usan capucha y están en la huelga. Entonces, si yo identifico a el estudiante con el que usa capucha, participa en la huelga y está ahorita en los paros ahí en la Petapa y en la Aguilar Batres y en la entrada al periférico, no estoy siendo totalmente cumpliendo con el principio de identidad, porque no todos ellos son estudiantes. Y aunque tengan carnet universitario, no quiere decir que sean estudiantes, ¿verdad? Estudiante es el que recibe clases. Y si queremos más todavía, el que recibe clases y estudia, ¿verdad? Pero muchas de estas personas, aunque se identifican como estudiantes, no lo son realmente, ¿verdad? Claro, ellos si dan declaraciones dicen que son estudiantes, pero realmente no lo son. Muchos de ellos hasta graduados están ya, y muchos de ellos que están encapuchados y que están en las manifestaciones nunca fueron estudiantes. Yo recuerdo que daba clases hace muchos años en un colegio y tenían capucha los alumnos de colegio, ni siquiera eran universitarios, ¿verdad? Entonces, vamos a que si identificamos todos los encapuchados son estudiantes, por ejemplo, no es cierto. Pero ¿cómo vamos a identificar eso? Solo conociendo el contexto, conociendo la realidad de la universidad, ¿verdad? Por eso el estudiante es la persona que recibe clases. No es necesariamente la persona que está encapuchada, que está participando en la huelga. Puede haber estudiantes que sí lo hagan, pero también hay otros que lo hacen que no son estudiantes, ¿verdad? Entonces, es igual con el caso del poder. El conocimiento sí puede ser una forma de poder, pero puede ser que no, puede ser que sea un conocimiento que no da ningún poder. Claro, se ha dicho que el conocimiento es poder, pero no se ha dicho que el conocimiento corrompa, se ha dicho que el poder corrompe, pero no son exactamente iguales, ¿verdad? No son exactamente lo mismo, aunque a veces se usan como sinónimos. El conocimiento es poder. Entonces, aplicado a derecho, ¿cómo es el principio de identidad? El principio de identidad aplicado a derecho dice que la norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es válida. Quiere decir que una norma que dice algo, que prohíbe algo, es válida siempre y cuando no esté prohibiendo algo que está jurídicamente permitido. Por ejemplo, el artículo 123, comete homicidio quien diere muerte a una persona. Esa es una norma que prohíbe dar muerte a una persona, ¿verdad? Pero es válida siempre y cuando no haya otra norma que permita dar muerte a una persona. Veamos nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? ¿Ustedes creen que hay normas que permitan dar muerte a una persona, sí o no? Tal vez en el aborto terapéutico. Bueno, ahí habría que definir primero si es persona la que es producto del aborto, ¿verdad? O si todavía no ha sido calificado como persona. Dependiendo si usamos la tesis de la viabilidad, si este fue hecho porque no iba a nacer esta persona en forma viable que se podía morir, entonces no es considerada persona. Pero por ahí va la cosa. ¿Sí, María Alejandra? Tal vez en el caso de la defensa propia o defensa terceros. Exacto, ¿verdad? Entonces,
Si decimos la norma jurídica del artículo 123 comete homicidio quien diere muerte a una persona. Entonces, si usted mató a otra persona, usted cometió homicidio. Pero ahí estaríamos violando el principio de identidad si no tomamos en cuenta todas las circunstancias, ¿verdad? Puede ser una legítima defensa. Entonces, si es legítima defensa, no es homicidio, ¿verdad? Entonces, la conducta jurídica de matar a una persona está prohibida, pero en algunos casos está permitida cuando es para defenderse uno mismo, ¿verdad? Por eso se dice que el anterior razonamiento es válido en un espacio preciso, ya que en una fecha ulterior la situación puede modificarse radicalmente por derogatoria de la norma cuya identificación realizamos también. Eso también es otro elemento, ¿verdad? Quiere decir esto que sí, hoy por hoy está prohibido el aborto, pero dentro de 10 años esa norma jurídica ya no va a estar, ya no va a ser igual, porque yo les aseguro que tal vez no en 10 años, 25 años, pongamos, porque los guatemaltecos somos muy lentos en algunas cosas. En 25 años estoy seguro que van a haber formas de aborto que van a estar permitidas. Entonces, una norma es válida solo en determinado tiempo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso también. ¿Sí, Oscar? Había visto que había pedido la palabra. Sí, entonces, pero mejor no. El principio de identidad, entonces, se refiere a que una norma es válida siempre y cuando no haya una contradicción con otras normas que prohíban o que permitan la conducta que esta norma está regulando. Está vinculado al siguiente principio, que es el principio de no contradicción, ¿verdad? El principio de no contradicción nos dice que dos juicios, en uno de los cuales se afirma algo acerca del objeto del pensamiento, por ejemplo, A es B, mientras que en el otro se niega lo mismo acerca del mismo objeto de pensamiento, dijéramos A no es B, no puede ser a la vez verdadero. Uno de ellos tiene que ser falso y otro tiene que ser verdadero, siempre y cuando el carácter B se afirme o niegue acerca del objeto del pensamiento A, considerado en un mismo tiempo y en una misma relación, ¿verdad? Por ejemplo, dos juicios distintos, contradictorios. Si en un juicio decimos, todos los pájaros son animales vertebrados, y en otro decimos, algunos pájaros no son animales vertebrados, hay dos juicios contradictorios. Entonces, no pueden los dos ser verdaderos. Uno de los dos tiene que ser falso, porque uno nos está diciendo, todos los S son P. Eso, todos los pájaros son animales, se esquematiza, todos los S son P. En cambio, el otro juicio nos dice, algunos pájaros no son animales, algunos S no son P. Entonces son contradictorios entre sí. Entonces no pueden ser los dos verdaderos. Igual, otro ejemplo, este hombre es futbolista y este hombre no es futbolista. O es futbolista o no es futbolista. No pueden ser las dos cosas verdad al mismo tiempo. Y esto aplicaba al derecho, ¿qué significa? Que ninguna conducta puede hallarse al mismo tiempo jurídicamente prohibida y jurídicamente permitida, ¿verdad? Porque dos normas de derecho contradictorias entre sí no pueden ser ambas válidas. Y dos preceptos se contradicen cuando en iguales circunstancias uno prohíbe y el otro permite a un sujeto la misma conducta. Esto ya lo vimos antes cuando vimos el tema de las antinomias, ¿verdad? Pero las antinomias pues están basadas en este principio de no contradicción. Por eso no vamos a entrar más a fondo en el principio de no contradicción porque ya lo vimos cuando vimos el tema de las antinomias. Ya sabemos, por ejemplo, que las normas poseen ámbitos de validez personal, espacial, temporal y material, ¿verdad? Que el personal se refiere a los sujetos a los que se dirigen, que el espacial se refiere al lugar en que se aplican y que el temporal se refiere al tiempo de vigencia de las normas. Y el material se refiere a la conducta, ya sea que se prohíbe o que se permite. Entonces, dos normas jurídicas son contradictorias cuando una prohíbe y la otra permite a los mismos sujetos una misma conducta
en condiciones iguales a tiempo y de espacio, ¿verdad? Es decir, cuando se prohíben y se permiten en el ámbito personal, en el ámbito material, en el ámbito temporal y en el ámbito espacial. Solo entonces, solo si hay contradicción entre las dos normas, va a haber entonces una violación al principio de no contradicción y por lo tanto va a haber una antinomia. Si no se dan todos estos elementos y si no se contradicen, no hay una antinomia, no hay una violación al principio de no contradicción. Es parecido al principio de tercero excluido, que es el siguiente principio que vamos a analizar. El tema es que mientras el principio de no contradicción afirma que dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos ambos, el de tercero excluido establece que cuando dos juicios se contradicen, no pueden ser ambos falsos, ¿verdad? O sea, es casi lo mismo que el de no contradicción. El de no contradicción dice cuando dos juicios se contradicen, no pueden ser ambos verdaderos. El de tercero excluido dice cuando dos juicios son contradictorios, no pueden ser ambos falsos. Uno tiene que ser verdadero, ¿verdad? O sea, de dos juicios que se niegan, uno necesariamente es verdadero. ¿Por qué? Porque si los dos están negando, uno de ellos tenemos que asumir uno de ellos. No podemos decir, ah, los dos son falsos. Si son contradictorios, quiere decir que solo uno de ellos es falso. Porque si aceptamos que uno de ellos está equivocado, necesariamente tenemos que darle la razón al otro, ¿verdad? Distinto al anterior. Lo que quisiera que quedara claro es que el principio de no contradicción dice que ambos no pueden ser verdaderos. Uno tiene que ser falso. Y el de tercero excluido dice que no pueden ser los dos falsos. Uno tiene que ser verdadero. ¿Por qué? Porque ningún objeto puede ser al mismo tiempo P y no P. Todo objeto tiene necesariamente que ser P o no P, ¿verdad? O es blanco o es negro. No puede, en este caso, cuando dos objetos son contradictorios, no puede decirse, ah, si uno es blanco y otro es negro, pues entonces este objeto tiene que ser uno de los dos. O es negro o es blanco, no pueden ser los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Y esto pasa mucho con las normas jurídicas. Y sobre todo, esto tiene efectos prácticos a la hora de juzgar casos, ¿verdad? El Ministerio Público dice que el acusado A mató al acusado B. Y la tesis del abogado defensor dice que el acusado A no mató al acusado B. Ambas tesis son contradictorias. Por lo tanto, una debe ser verdadera y la otra no, ¿verdad? No pueden ser las dos falsas. No puede ser que el Ministerio Público esté diciendo algo falso y que también el defensor esté diciendo algo falso. Una de las dos tenemos que asumir como verdadera. No podemos decir las dos son falsas. Esa es la tesis que se maneja para juzgar casos concretos. No puede tener una persona, no digamos alguien que mató a otra persona, pero un deudor que le está cobrando, un acreedor que le está cobrando la deuda a una persona, a un deudor, ¿verdad? El acreedor dice, no me ha pagado el deudor. Y el deudor dice, yo ya le pagué. Entonces, no podemos asumir que las dos tesis son falsas. Una de las dos tiene que ser verdadera, ¿verdad? Ese es el principio de tercero excluido. Y finalmente, el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente, que es el que les digo que fue incorporado después de los tres principios lógicos supremos, nos dice que todo juicio para ser verdadero tiene que tener un fundamento suficiente, ¿verdad? Es decir, para considerar que una proposición es completamente cierta, o sea, un juicio es completamente cierto, ha de ser demostrada, es decir, han de conocerse suficientes fundamentos en virtud de los cuales dicha proposición se tiene por verdadera. Y toda proposición demostrada es verdadera, ¿verdad? Si yo les digo, hoy es jueves, y todos estamos de acuerdo con que hoy es jueves, entonces no necesito probar que hoy es jueves. En cambio, si yo les digo, hoy es viernes, hoy no hay clases porque es viernes,
ustedes no creen que hoy sea viernes, yo tengo que proponerles a ustedes la prueba, tengo que demostrarles de que hoy es viernes, no es jueves, ¿verdad? Pero solo porque uno diga un argumento no significa que sea verdad. Tengo que demostrar mi juicio, tengo que demostrar mi proposición. Si yo digo que Walter Mazariegos, nuestro actual rector, es un usurpador, que no es el rector verdadero, yo tengo que demostrarles por qué no es el rector verdadero en base a pruebas. Si yo solo lo digo por decir, no es suficiente, tengo que demostrarlo. Claro, aquí me van a decir, usted podrá decir lo que diga, pero en este caso sí hay un juicio, ya se llevó un caso y ahí está sentado como rector, pero esperen, los casos no han sido resueltos, todos, ¿verdad? Hay muchos casos todavía que no se han juzgado por la Corte Suprema, hay otros en la Corte de Apelaciones, hay otros en la Corte de Constitucionalidad. Todavía no hay verdad jurídica de que Walter Mazariegos sea rector. Para mientras va a cumplir el periodo, ¿verdad? Pero también él tendrá que demostrar que él es el rector legítimo y no tiene las pruebas suficientes. Todo el tema del principio de razón suficiente se refiere a las pruebas, se refiere a que haya suficiente evidencia para algo. Si Henry Arriaga, por ejemplo, dice, yo soy el decano electo, ¿cuáles son sus pruebas? Bueno, tuve votación el viernes tal y me votaron los estudiantes, aquí están las actas de votación y que yo soy el decano. Entonces sí es el decano electo, ¿verdad? Sí hay pruebas suficientes. En aplicación al derecho, eso significa que toda norma jurídica para ser válida, en primer lugar, debe haber sido aprobada por el procedimiento correspondiente. Y damos por probada la norma si fue aprobada por el procedimiento correspondiente. O sea, todas las normas son válidas siempre y cuando hayan sido aprobadas por el procedimiento correspondiente, se hayan cumplido las 3 lecturas, se hayan cumplido la iniciativa de ley, todo el proceso que establece en la Ley Orgánica del Congreso y en la Constitución. Y si no es válida, pues entonces tendría que haber prueba de que no sea válida, ¿verdad? Tendría que haber una prueba de que contradice la Constitución. Y también, bueno, aquí está todo el procedimiento de planteamiento de la inconstitucionalidad, todo esto ya lo han visto ustedes porque ya vieron derecho procesal constitucional, ¿verdad? Pero también al momento de aplicar el derecho tenemos que demostrar todos nuestros argumentos. Las pruebas tienen que estar acompañadas en nuestro ofrecimiento de pruebas, porque si está probado, nuestro argumento es válido. Si no está probado, por el mejor argumento que sea, no lo puede dar por probado el juez, ¿verdad? Esto es clave en el principio de razón suficiente, salvo los hechos notorios. Los hechos notorios son los que no necesitan prueba y por lo tanto no requieren esta prueba específica. Si yo afirmo, por ejemplo, que Bernardo Arévalo es el presidente de Guatemala, me sirve como argumento para explicar mi caso, no necesito probar que él es el presidente de Guatemala, porque ya todos sabemos que él es el presidente de Guatemala, es un hecho notorio, ¿verdad? En cambio, si yo planteo algo que todavía no está realmente probado, entonces tengo que probarlo, tengo que sostenerlo. Si alguien viene a decir, es que hubo fraude en Guatemala electoral, entonces no es el presidente Bernardo Arévalo, entonces tiene que probarlo. Tiene que presentar las pruebas para que demostrar que esto no es así. Y hay mucha gente que lo ha dicho, pero no han demostrado las pruebas. Pruebas reales, pruebas fehacientes. Lo que diga Internet, y esto es lo complicado, ¿verdad? Porque lo que diga Internet, lo que digan las redes sociales, lo que diga los medios de comunicación, no son plena prueba en un juicio. Son plena prueba cuando están los documentos, cuando están las pruebas. Hace una semana, por ejemplo, yo le estaba dando clases en el doctorado a el presidente del Colegio de Abogados. Y salió la noticia en las redes sociales que ya le habían dado un amparo a la nueva presidenta del colegio. Y yo le digo, mire,
pero ya está el amparo, ¿verdad? Puede ir a la sede del colegio a dar posesión. Pero entonces él me dijo, a mí no me ha notificado, yo no puedo dar por hecho lo que está en las redes sociales. Y desde un punto de vista jurídico legal tiene razón. Claro, desde un punto de vista, si se quiere, real, cotidiano, pues ya estaba ahí, hasta estaba circulando la copia del amparo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de ser notificado, mientras no me manden a mi notificación, yo no me doy por enterado, ¿verdad? En términos estrictamente legales tenía razón, ¿verdad? Entonces, el argumento de razón suficiente significa que todas las cosas necesitan prueba para ser validadas como tal, para que nuestro argumento tenga solidez. ¿Cómo así, José Manuel, en un accidente? No entendí esa pregunta o comentario. El que escribió ahí en el chat. Bueno, no me lo quiso ya repetir, José Manuel. Cuando era por muerte, dice, pues tal vez se refiere bueno, al homicidio. Era cuando estaba hablando de los principios lógicos supremos, Lick. Ajá. Cuando usted dijo eso del artículo 123 del Código Penal, ¿verdad? De que se prohíba dar muerte a una persona y que si no hay otra manera, digamos, de justificar en qué caso sí se podía en un momento dado dar muerte. Ahí fue donde entendí bueno. que el compañero puso el ejemplo. Bueno, pues sí puede ser. Sí, puede ser un accidente, puede ser que no haya habido dolo, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que todo homicidio, toda muerte de una persona sea un homicidio, ¿verdad? Puede haber otras circunstancias. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos términos jurídicos, porque sobre todo cuando estamos ejerciendo el derecho, ya no es como que le podamos decir a toda muerte un asesinato o un homicidio, ¿verdad? Depende de los juicios que estemos revisando. Ahora les quiero enseñar unos casos. Si no hay dudas o comentarios sobre el tema. ¿No tienen ninguna duda? No, Lick. Va. Por el momento no. Sí, está bien que diga José Antonio por el momento, ¿verdad? Tal vez de repente surgen más dudas ya en el examen. Bueno, si no hay dudas sobre ese tema, pasemos a otro tema. Es el tema de las falacias. ¿Qué significa la palabra falacia? ¿Quién me puede decir de ustedes? ¿Quién me puede decir qué es una falacia? ¿A qué le suena la palabra falacia? Una mentira. Correcto, una mentira. ¿Alguien más? ¿Alguien que no esté de acuerdo con Claudia? Un razonamiento válido que no lo es, licenciado, que parece válido y no lo es. Muy bien, es una buena definición, ¿verdad? Puede ser un argumento que parece cierto, pero que no lo es. De hecho, es una buena definición de falacias. Una falacia viene del latín, significa engaño, ¿verdad? Solo permítanme que estoy buscando mi presentación de falacias y solo me aparece una que le di para la SAT la vez pasada, pero el fondo es igual, así que nos va a disculpar la SAT un poco que usemos esa misma presentación, pero el tema es el mismo.
Entonces vamos a usar ahí un logo, porque los piden hasta que haga su logo. Pero no lo encuentro. Lo tenía aquí nomás para dar la clase de hoy y se me perdió. Entonces vamos a usar esta que tengo aquí. Ahorita voy. Este es un tema muy importante en la lógica y en la lógica jurídica, porque se refiere a argumentos que no son reales, ¿verdad? Falacia viene del latín falacia, que significa engaño, como decía Claudia. Y como decía la otra compañera, no vi su nombre, es una mentira que se viste de argumento con el objeto de engañar. O sea, parece que fuera cierto, pero no lo es. Y la idea es identificar estas falacias, sobre todo cuando estamos aplicando el derecho o estamos contradiciendo a otro abogado o cuando somos juzgadores. ¿Cómo puedo identificar qué es falacia y qué es un argumento real? Porque hay falacias que lo pueden engañar a uno. La doctrina reconoce dos tipos de falacias: las falacias formales y las falacias no formales. Vamos a comenzar con las falacias no formales y después vamos a ver las falacias formales. Las falacias no formales, también hay una gran clasificación. Vamos a ver las más comunes: la falacia ad hominem, la falacia ad ignorantiam, la falacia ad consequentiam, la falacia ad verecundiam y la falacia ad populum. Todas están, porque también, igual que la lógica, viene de los griegos y después de los romanos. Entonces, no se preocupen cómo la pronuncian, porque las palabras extranjeras se pronuncian así como se leen, según la Real Academia Española. Pues no vamos a tener el acento latino, no se preocupen, ¿verdad? ¿Qué significa la falacia ad hominem? La falacia ad hominem es cuando se intenta desacreditar un argumento por haber sido dicho por alguien. Alguien que nos cae mal, alguien que no tiene credibilidad, alguien que ya de por sí, en términos generales, es alguien que es despreciable, pero puede ser que tenga razón, ¿verdad? Se intenta desacreditar el argumento desacreditando a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado, no, esto fue en el 2023, este diputado se llama Roberto Calderón, que es un diputado que cae mal, que es un diputado que tiene mucha cola que le machuquen. La vez pasada, en una fiesta que estaba haciendo, se murió una muchacha, una joven que estaba haciendo la fiesta ahí, celebrando la fiesta, se cayó del balcón. Entonces, esta persona no tiene credibilidad. Pero lo que estaba diciendo, el diputado sí tenía razón. Decía que en ese momento Bernardo Arévalo debería renunciar como diputado, porque ya era presidente electo. Entonces, ya tenía antejuicio por ser presidente electo. No tenía necesidad de seguir como diputado. Hubiera sido mejor que renunciara. Pero una persona lo atacó por esto, pero no lo atacó el argumento. Ella atacó a la persona. Vean ahí, cuando dice: el diputado Calderón le dieron un préstamo de 5 millones y no lo ha pagado. Por eso quieren ocultar todo el dinero que le dieron a los diputados, funcionarios y otros prestamistas. Pero el diputado no está hablando de eso. El diputado está hablando de otra cosa. Pero para descalificar su argumento, lo van a atacar a él como persona, no al argumento, ¿verdad? Y esto puede ocurrir en un caso jurídico, ¿verdad? Que ataquen a la persona y no lo que se está diciendo. Entonces, esa es una falacia ad hominem. No ataca el argumento, no lo desacredita el argumento, sino que desacredita a la persona que dice el argumento. La falacia ad ignorantiam se refiere, es un razonamiento en el cual se argumenta que algo es verdadero o falso o que se da por probado porque no se ha probado lo contrario. Esto viene totalmente en contradicción con el principio que acabamos de ver, el principio de razón suficiente. Algo es lógico porque ha sido probado. La falacia dice,
algo es verdadero o falso porque no se ha probado lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, como no se ha encontrado vida extraterrestre, no existe vida fuera de la Tierra. Ah, porque no se ha probado quiere decir que no existe. También podemos decir, no, mientras no se pruebe, no podemos afirmar que existe. Pero tampoco podemos decir que no existe por el hecho de que no se ha probado, ¿verdad? O porque el TSE no ha resuelto la apelación del partido Semilla, entonces el partido ya está suspendido, porque como no lo ha resuelto, eso quiere decir que no lo va, que lo va a suspender, ¿verdad? Estamos diciendo que algo es verdadero porque no se ha probado que sea falso. Entonces, si se dan cuenta, pareciera lógico el argumento, pero no lo es, ¿verdad? Porque algo no se haya probado, no quiere decir que algo sea falso. Al contrario, porque algo no se haya probado, tampoco quiere decir que algo sea verdadero, ¿verdad? Entonces, también hay que tener mucho cuidado con ese argumento. El argumento, la falacia, mejor dicho, la falacia ad verecundiam, es el argumento que busca que se acepte determinada opinión sobre un tema sobre la base de que lo hace una persona de gran prestigio o fama. Ah, porque el abogado Gabriel Aguilera dice esto, entonces es verdadero. Ah, porque lo dice Donald Trump, es verdadero. Pues el presidente de Estados Unidos, entonces tiene que ser verdadero lo que dice. No, ¿verdad? Si el argumento no está probado, si el argumento es contradictorio, aunque lo diga en la Biblia, puede ser falso, ¿verdad? Si solo vamos a argumentar la persona que lo está diciendo, ¿verdad? Esta es una falacia donde se quiere dar por sentado el argumento solo porque lo dice alguien con mucho prestigio o alguien con mucha fama, ¿verdad? Elon Musk, el Pescadito Ruiz, porque diga, el Pescadito Ruiz diga que Messi es un mal jugador, no podemos dar por sentado lo que diga el Pescadito Ruiz. No lo ha dicho, pero estoy dando como ejemplo, ¿verdad? La falacia formal también, no formal, perdón, que se llama petitio principi. Esta falacia es el intento de demostrar cierta afirmación a partir de premisas que presuponen la verdad de esa afirmación como condición suficiente, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Es muy parecida a la anterior. En la anterior estamos fundamentándonos en que lo hizo una persona de gran prestigio. En esta estamos afirmando algo porque lo dice un juez, por ejemplo, ¿verdad? O porque lo dice un pastor, o porque lo dice una autoridad. Entonces, con que lo diga un juez, la sentencia es válida, pero no quiere decir que es justa, ¿verdad? La sentencia es justa porque la dictó un juez, y el juez solo puede dictar sentencias justas. Esta es una falacia. El juez puede dictar sentencias injustas o incluso sentencias ilegales. Por eso está la apelación, por eso está para que un magistrado la conozca, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen que esta sentencia está bien, es justa, porque la está haciendo Freddy Orellana, ¿verdad? Que es un juez, entonces yo le digo, no, esa no es razón suficiente. No porque la dictó un juez es una sentencia justa, es una sentencia válida, mientras no ha sido contradecida por otro juez, mientras no ha sido derogada por otro juez, ¿verdad? Pero para eso precisamente existe la apelación, porque una persona de autoridad lo diga, no quiere decir que sea válido. No quiere decir que un acto hecho por la SAT o hecho por el presidente sea válido, solo porque lo hizo el presidente. Porque para eso están el proceso contencioso administrativo para la SAT o contra el presidente para verificar si sus argumentos son válidos, ¿verdad? Y la falacia ad populum, que es una falacia que se utiliza muy seguido, ¿verdad? Sobre todo por los políticos, ¿verdad? En este tipo de falacia se apela a despertar las pasiones de la multitud para que acepte un punto de vista aunque no tenga un razonamiento o utilizando falsedades o mentiras. Este tipo de falacia lo que busca es conmover. Es el más ad misericordiam. El falacia ad populum lo que busca es despertar pasiones
no misericordia, sino pasiones, exaltar las pasiones. Por ejemplo, el caso de Bukele. Hay gente que cuando oye a Bukele, o Bukele mismo cuando habla, mejor dicho, Bukele cuando habla despierta pasiones y a él le gusta despertar mucho. Decir, por ejemplo, los mareros, los asesinos, ahí despierta las pasiones de la población, ¿verdad? Cuando dice El Salvador es el mejor país de Centroamérica, está despertando el nacionalismo, está despertando pasiones, pero no quiere decir que tenga las razones, no quiere decir que tenga los argumentos, solo porque apela a las pasiones de la multitud. Este es el típico argumento de los políticos. Portillo lo hacía mucho aquí en Guatemala. Y la falacia ad misericordiam, ahí sí es manipulación de los sentimientos para sostener un argumento como válido, ¿verdad? Por ejemplo, si un abogado dice, como mi cliente es muy pobre, no puede pagar los alimentos de sus hijos, miren al pobre, no encuentra trabajo, se murió su papá, se murió su hermana, entonces por eso no ha podido trabajar. Eso es un argumento ad misericordia, me está dando lástima, ¿verdad? Para no cumplir con sus obligaciones. Y estos argumentos pueden funcionar en las redes sociales, pueden funcionar cuando el novio les está queriendo conquistar a ustedes o la novia. Pueden, cuando ustedes les preguntan a su papá, ¿por qué sacaste tan poquita nota en lógica? Ustedes pueden hacer este tipo de argumentos ad misericordia, ¿verdad? Ay, es que pobrecito yo tengo tanto que estudiar que quiere dar lástima, pero en realidad no hay argumentos válidos aquí. Entonces, identificar las falacias es clave para identificar los argumentos al momento de conocer casos, de identificar a otros los argumentos que está haciendo el adversario, ¿verdad? En el examen les voy a dar ejemplos de algunas falacias y les voy a decir, bueno, esta es ad populum, es ad misericordiam o es la ad populum, ad misericordiam se confunden mucho con ad hominem, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes me van a tener que identificar qué tipo de falacia es. Bueno, nos faltó un tipo de falacia no formal, un tipo de falacia no formal que es la falacia de conclusión irrelevante. Es una falacia en la que se presenta un argumento que puede o no ser por sí mismo válido, pero que prueba o concluye una proposición diferente a la que debería probar o concluir. Por ejemplo, si yo les digo el caso de la muerte esta, ¿vieron el video de una persona que fue atacada en la zona 19, ¿verdad? Donde el guardaespaldas del empresario lo defiende, pero luego ya se pone a perseguir a una persona hasta matarla, a uno de los atacantes. Entonces, ustedes me presentan el argumento y dicen, mire, pero aquí se ve donde lo atacan a la persona, ¿verdad? En esta parte del video se ve que la atacan, entonces es legítima defensa. Está bien, pero ahí no me está probando el exceso en legítima defensa que se dio después, ¿verdad? Porque después se ve en el mismo video cómo la persona persigue y hasta que lo alcanza y de ahí lo mata, ¿verdad? Entonces está probando una proposición diferente a la que debería probar o concluir, ¿verdad? Ahí no me está probando en realidad lo que usted quiere, me está probando otra cosa que puede ser válida o no, pero no es lo que usted quiere lo que me está dando, ¿verdad? Por eso es una falacia de conclusión irrelevante. ¿Alguna pregunta, duda sobre las falacias no formales? Sí, Oscar, por favor. Sí, no, nada más, Lee, que ahí sí, lo que me confunde a mí son los nombres, hombre. Tal vez hay un parito ahí en el latín que me hace bolas del latín. No tanto el inglés, pero el latín sí me pega duro en el coco.
Seguro, seguro. Pero si se da cuenta, muchas de esas se pueden identificar con palabras en español. Intente, para que se le queden, que, y tiene razón en eso, lamentablemente son las que se han usado siempre, pero tiene razón en cuanto a que deberíamos traducirlas al español, ¿verdad? Y no mantenerlos con esa corriente siempre de que sea en latín, porque ya no tiene sentido mucho, es una lengua muerta, ya no se practica, excepto en el derecho, que lo tenemos en un montón de palabras, ¿verdad? Entonces sí cuesta, yo entiendo, pero por ejemplo, ad misericordiam es misericordia, o sea, dar pena, dar lástima. Ad hominem, recuérdese usted que es un hombre, entonces está atacando al hombre, al que lleva el mensaje, no al mensaje en sí mismo. Y así va a tener que ver, hay un tema de que va a tener que memorizarlas, y lo entiendo de verdad, pero así es. A mí también se me olvidan a veces, ¿verdad? Gracias, Lick. Muy bien. Les voy a mandar igual la presentación y vamos a ver algunos ejemplos para verlos cuándo se aplican y cuándo no. Sí, Nelson, por favor. Gracias, licenciado. Solo una situación, no sé si no escuché, pero creo que el tercero, que es al consequentiam, no tiene una definición. Perdón, el tercero que es. Al consequentiam. Ah, al verecundiam. Ese sí. El anterior es al consequentiam. Tiene razón. En el caso de ad consequentiam, pero es que es la misma falacia de conclusión irrelevante. En este caso sí la tradujeron, pero es la misma. Ad consequentiam es que la consecuencia no es la que uno desea. Es la misma que la conclusión. Sí. Bueno, quedémonos hasta ahí y nos vemos el día martes en clase presencial y vamos a ir repasando estos temas que hemos visto últimamente en las clases virtuales, ¿verdad? Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros.